Cada día que nosotros rescatamos una vida a una persona de estas estructuras criminales, estamos recuperando la dignidad humana de un ser humano. Y mientras más participemos en el rescate de las víctimas y en el combate a la trata de personas, seguramente más víctimas vamos a rescatar y vamos a sentar precedentes contra estos criminales. En el 2005, cuando yo laboraba para Casa Alianza Guatemala, se hizo un estudio desde la frontera con Nicaragua hasta la frontera con México, atravesando Honduras y atravesando Guatemala. En esa investigación que se hizo, se detectaron solo en Guatemala más de 650 niñas y adolescentes que eran víctimas de explotación sexual. A partir de ahí empezó mi identificación y mi lucha por combatir este flagelo. Al conocer las historias de vida de las niñas, me di cuenta que era uno de los fenómenos criminales más duros, más difíciles, porque despojaban a las niñas de su identidad y eso las hacía extremadamente vulnerables. Quizás el impacto se puede medir mejor cuando conocemos cómo sobreviven las víctimas de la trata de personas. Regularmente estamos rescatando entre 100 y 150 niñas al año y esa cantidad de niñas que estamos quitándole a las redes criminales y a los terroristas es un dato importante, porque año con año estamos quitando del mercado perverso de la trata de personas a esta cantidad de niñas. Pero por otro lado, quizá los impactos no solo es el rescate de las niñas, sino que el impacto más grande es que llevamos ante la justicia a los criminales y a los terroristas y hacemos que paguen sentencias ejemplares. Bueno, casi todos los casos me tocan el corazón. Creo que quienes trabajamos en este fenómeno nunca debemos de permitirnos dejar de sentir y dejar de impactarnos por lo que le pasa a la vida de las niñas. Sin embargo, siempre hay casos que llaman más la atención y quisiera traer a colación un caso donde una adolescente de 16 años fue rescatada de explotación sexual y trata de personas. Sin embargo, en el proceso nos percatamos que la madre de esta adolescente tenía mucho interés en incidir en que la chica no acusara a nadie. Y en el transcurrir y en el relato de la niña nos fuimos dando cuenta que la mamá tenía una participación muy activa en la red de explotación sexual de la niña. Para que una víctima de trata logre verse como víctima, que es lo que muchas veces les cuesta a las víctimas situarse en su rol de víctimas, hay que hacer todo un proceso de reconstrucción de su yo interno. Y entonces cuando esto sucede y ellas se dan cuenta y empiezan a verse como víctimas y a sentirse como víctimas, es un momento cumbre en el proceso de recuperación. Y recuerdo que después de 2 meses, donde la chica no quería participar, nunca hablaba en contra de los explotadores, sino por el contrario decía que no le había pasado nada, hasta que llegó un momento cumbre en el que ella empezó a llorar y pasó toda una noche llorando, y a la mañana siguiente su primera expresión fue que en su vida no podía concebir que la compra de los repuestos del vehículo y el pago de las vacaciones se hicieran con su cuerpo, y quien hacía esto era la mamá. Entonces, ese darse cuenta que era su propia madre quien explotaba y la vendía a terceras personas fue un momento cumbre y que me movió mucho, porque tengo 3 hijas y empecé a pensar cómo es posible que un padre o una madre puedan llegar a traspasar la frontera de esa manera en el que puedan explotar a sus propios hijos e hijas. La trata es como la utopía misma. Me gusta mucho esta anécdota de la utopía, que muchas veces miramos hacia el horizonte dónde está la respuesta y cómo seguir rescatando a las víctimas. Caminamos 2 pasos, pero nuestro horizonte se aleja 2 pasos. ¿Por qué hago la analogía con la utopía? Porque nos pasa muchas veces con la trata de personas. Creemos que ya hemos avanzado, sin embargo, los criminales que se dedican a la trata siempre nos llevan 2 pasos adelante. En consecuencia, es necesario seguir abordando el tema, seguir coordinando, seguir reuniéndonos para discutir cuáles pueden ser las mejores estrategias para su abordaje. Mi nombre es Rocío Orozco, exdiputada federal de México e impulsora de la Ley General contra la Trata de Personas en el Congreso de la Unión.
Este año lanzamos Se Buscan Héroes, Heroes Wanted, una iniciativa que reconoce a personas extraordinarias que se encuentran en la primera línea de la lucha por la libertad, la justicia y la dignidad humana. Visita kaleido.charity y vota por el héroe o heroína que más te inspire. Tu participación puede ayudar a que estas historias de esperanza y transformación lleguen mucho más lejos. Gracias.